Gloria a Dios. Dios les bendiga. Este es el día que hizo el Señor. Amén. Saludos, bendiciones a todos los oyentes. Amén. Estamos aquí desde Lancaster, Pensilvania, 735 de la South Queen Street, Iglesia Cristiana Evangélica Carismática Maranatha, que pastorea Álvaro Feus. Gracias por la oportunidad. Seguimos con estos talleres y con estos simposios sobre guerra espiritual. Amén. El tópico va a ser los secretos de la oración. El tópico mayor es guerra espiritual, pero dentro de la guerra espiritual hay otro subtópico que es los secretos de la liberación, como pueden ver en el trasfondo en las pantallas. Amén. Vamos a leer rápidamente Isaías 55, 10 y 11. Hacemos una oración y proseguimos. Amén. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías 55, 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Señor, añada bendición a su palabra. Bendecimos a todos los oyentes, todos los ministros, todos los padres de familia, todas las madres, jóvenes, niños, solteros, casados, todos los que nos escuchan. Amén. Desatamos bendiciones como de lluvia sobre ellos. Amén. Que cada hogar, cada ministerio, cada iglesia sea bendecida. Desatamos bendiciones, paz, comunión doméstica sobre toda persona y que la gracia del Señor sea sobre todos en sus corazones, en sus mentes, en sus vidas y en todas sus actividades. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy esta grabación es hecha el 10 de mayo del 2023. Amén. Damos gracias a Dios por los días buenos de primavera que tenemos, sino tiempo muy bueno, 70, 75 grados de temperatura, ese es el tiempo que estamos esperando, amén. Y nos gozamos, amén, en los días buenos que tenemos, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Un día como hoy, en el 1497, el cartógrafo, explorador y marino italiano Amerigo Vespucio zarpa hacia el Nuevo Mundo. Él vivía en Florencia, Italia, y después se mudó a Sevilla. Y gracias a los estudios, y gracias a los mapas, y gracias a las publicaciones que este hombre hizo, por eso es que tenemos el nombre de América, que se llamaba Amerigo. Y de ahí hubo una variante ahí, de ahí salió el nombre de América, pero a este hombre es que le debemos el nombre de América, Amerigo Vespucio, italiano, amén. Y eso está en la historia. Un día como hoy también, en 1940, Winston Churchill reemplaza a Chamberlain como el primer ministro del Reino Unido. En 1994, un día como hoy, toma el poder en África del Sur el expresidiario y activista social Nelson Mandela. Y en el 2018, un día como hoy también, la pieza de arte Los Rivales del pintor y artista mexicano Diego Rivera se subasta para aquella época para una cifra récord de $9.76 millones. Amén, gloria a Dios. Ahí son un minutito ahí de historia ahí para que aprendan algo. Amén, gloria a Dios. Santo. Somos más centrados en la teología que en la historia, ¿verdad que sí? Amén. Pero un minuto de historia, algo así, no hace daño. Amén, aprendemos algo también, porque también hemos repetido esa cifra que el que no aprende de la historia comete los errores de ella. Alright, gloria a Dios. Secretos de liberación es el tema de hoy. La última clase fue sobre el orgullo. Todos estos tópicos pues, de guerra espiritual, pues muchos temas convergen, muchas citas convergen y a veces pues citamos citas una o dos veces porque todas aplican para todos esos ámbitos dentro de la guerra espiritual. Santo. Gloria a Dios. Si Saúl fue el primer rey de Israel escogido por Dios, ¿por qué era tan torpe? ¿Y por qué quería matar a David? Santo. Sansón
fue un hombre escogido por Dios. ¿Por qué cometió también tantas torpezas, aun cuando Dios lo usaba de tanta forma? ¿Se acuerdan de Sansón, el hombre de las fuerzas, que se acostaba con prostitutas, que Dios lo usaba, que agajó al león y lo descuartizó y todas esas cosas, de la tribu de Dan? ¿Okay? Y está ahí en Hebreos 11, están los héroes de la fe. Fue salvo. Ahí en los héroes de la fe, capítulo 11, Salón de la fama de la fe, capítulo 11 de Hebreos, él está ahí, Sansón. ¿Estarán todos los líderes cristianos exentos de flaquezas o de influencias espirituales? ¿Okay? ¿Por qué Pedro negó a Jesús 3 veces? Pedro era uno de los principales apóstoles, ¿verdad? Era uno de los principales discípulos y él negó a Jesús 3 veces. ¿Por qué tuvo Pablo que confrontar a Pedro y a Bernabé por su hipocresía? Según Gálatas 2, del 11 al 13. ¿Okay? Vemos ahí apóstoles confrontando apóstoles, líderes confrontando a líderes. Los pastores, los profetas, los evangelistas o los líderes cristianos, pues, tenemos debilidades también, no somos dioses. ¿Okay? Y pues tenemos que crecer siempre en este ámbito de guerra espiritual y en el conocimiento bíblico, porque como humanos siempre vamos a tener flaquezas. Amén. Y siempre hay áreas que hay que alumbrar para que pues la luz del evangelio nos cobije. Gloria a Dios. Los líderes cristianos pues tampoco lo pueden hacer todo por los demás. Vamos a ver eso hoy. Pastores, líderes, evangelistas, maestros, ellos tampoco lo pueden hacer todo por la persona. Solo la persona que es liberada o la persona que es ministrada pues también tiene que hacer algo por su cuenta. Gloria a Dios. Amén. Reconocer las lagunas e imperfecciones humanas puede ser una de las primeras variables en el éxito de la administración y liberación. Reconocer las lagunas e imperfecciones humanas puede ser una de las primeras variables o una de las primeras premisas para que haya éxito en la administración y en la liberación. Qué difícil es trabajar con gente que no aceptan las cosas. ¿Verdad que sí? Y ahí en el programa que tenemos, que siempre lo mencionamos aquí, el primer paso es que los presidiarios tienen que aceptar que tienen un problema. Tienen que aceptar que su vida es ingobernable, de acuerdo a los 12 pasos. Entonces mucha gente está bien. Y ahí en el ámbito secular también mucha gente los cogen fuera de base y todo lo niegan. Entonces mientras una persona niegue que ha cometido una falta, pues se le va a hacer súper difícil, porque lo dice la palabra, que cubre sus pecados no prosperará. Proverbios 28:13, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Amén. Los principios de hoy van a estar basados casi todos en este libro, Los secretos de la liberación. Este libro lo venden en Amazon, yo lo tengo en inglés aquí, no sé si lo esté en español, pero este fue uno de los autores que mencionamos en el primer simposio 4, 6, 8 semanas atrás, no me acuerdo exactamente, pero cuando empezamos a dar estos talleres, pues mencionamos a este autor, Alexander Pagani, un ministro joven, tiene una iglesia en Nueva York, tiene su portal cibernético también, pero este libro es muy muy bueno y es uno de los muchos libros que también habíamos mencionado y es uno de los muchos autores que hay de guerra espiritual también, libro muy bueno y pues casi todos los principios que vamos a hablar hoy los extraímos de este librito que está aquí. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, amén. Gloria a Dios. Muchas veces cuando vemos manifestaciones en la gente, tenemos que pensar qué es lo que hay tras la manifestación. ¿Es una manifestación cristiana o es una manifestación humana o es una manifestación de un espíritu? Y gritar, volverse violento, maldecir, amenazar a uno, pues ya ves que ahí son los espíritus los que están tomando control de esa persona. Entonces uno como cristiano entonces tiene que tomar eso en cuenta para entonces desescalar la situación. Hablar con un tono manso o reprender o postergar quizás la intervención o algo, pero
Muchas veces cómo reaccione la persona a lo que se le dice dictamina qué espíritu hay. ¿Ves? ¿Es susceptible la persona o es rebelde o alza la voz o grita o maldice o cómo mira uno? ¿Ves? Muchas cosas las hemos mencionado también, pero cómo reacciona la palabra puede decirle a uno qué espíritu es el que está operando bajo esa conducta. Mucha gente grita, esos clientes que tenemos ahí muchas veces gritan y maldicen, y ahí es que ya uno cae en tiempo seguido, ya el espíritu tomó control de esta persona, vamos a tener que dejarlo para después, o vamos a tener que reprender o hacer algo. Pero mucha gente, es difícil que mucha gente acepte la realidad, más cuando no son cristianos. Si la persona no es cristiana, se le va a hacer mucho más difícil aceptar la realidad y aceptar donde falló. Amén. Pero cuando hay liberación, ¿ves? Cuando hay liberación hay paz. ¿Ves? Cuando hay liberación hay paz. ¿Ves? La persona ríe, la persona se siente cómoda. ¿Ves? Muchas veces el pecho se descongestiona. ¿Ves? Y son muchas las señales que hay, son muchas las banderas rojas que hay. Todo eso tenemos que mantenerlo en mente para saber, porque las plantas se conocen por sus frutos, ¿verdad que sí? Entonces, cómo reaccione la persona, cómo hable, cómo mire, ¿no? Cómo diga las cosas, todo eso refleja algo en la persona, ¿no? ¿Qué vocabulario usa? ¿No? Cómo mira a uno, ¿no? Ya habíamos mencionado Isaías 2:11, que dice los ojos altivos, ¿eh? Hay unos ojos que a veces echan chispas, ¿no? A veces hay unas miradas que cortan, ¿verdad? Que lo mencionamos. Entonces todos esos son secretos de liberación, que entonces al uno ver eso, pues entonces uno toma medidas. Al uno ver esas conductas en las personas a las que uno ministra, uno entonces toma medidas y uno toma cartas en el asunto. Gloria a Dios. La personalidad se divide en muchas áreas. Los psicólogos, los médicos dicen que la personalidad tiene muchas áreas también, y así cada área de la personalidad debe de ser filtrada a la luz de la sanidad para ver qué área de la personalidad o qué lóbulo del cerebro es el que está afectado o qué emoción. ¿Ves? Sabemos que el alma es el asiento de las emociones y deseos. Entonces a veces hay compartimientos donde pueden esconderse personalidades o pueden esconderse resentimientos. Entonces hay que alumbrar cada compartimiento o cada cuarto dentro de la persona para así desalojar cualquier memoria no grata o cualquier desavenencia que no sea cristiana dentro de la persona. Gloria a Dios. Santo. Amén. Gloria a Dios. No siempre debe de esperarse operar de la misma forma. ¿Ves? No siempre es prudente operar liberación de la misma forma. O sea, hay muchas formas de trabajar con la gente, muchas formas de liberación. Hay quizás métodos que sean genéricos o universales, pero Jesús no siempre sanaba de la misma forma. Si usted lee los evangelios, Jesús no siempre sanaba de la única y exclusiva forma. Había muchas maneras como Jesús sanaba, así mismo en la liberación. Lo más importante que hay que tener en mente es discernimiento. Tener discernimiento de Dios, eso es lo más importante, pero no es, o es común, ¿ves? Es común usar distintos métodos porque hay muchas formas. ¿Ves? Hay muchas formas de impartir liberación, no debe uno amoldarse a un solo molde. Okay, vamos a entrar a abundar en eso también más adelante también. Okay, el Salmo 149 y verso 8 dice: para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Ahí está un texto de liberación, un texto de guerra espiritual. Dios quiere que toda maldad, Dios quiere que todo espíritu, Dios quiere que toda influencia del enemigo sea aprisionada con grillos y a los nobles con cadenas de hierro. Hay mucha gente atada, mucha gente afectada,
mucha gente deprimida, y cuando subimos el taller de depresión, la depresión se ha trepado por el techo. ¿Cuánta gente desarrollaron depresiones nuevas? Corona Depression, la depresión corona fue una depresión nueva que salió porque la gente no podía salir de sus hogares, no podían ir a los trabajos y cosas así, ¿ves? Pero hay una promesa ahí, Salmo 149, verso 8. Dios quiere que nos apoderemos de esta promesa, aprisionar a los reyes, porque ellos son reyes paganos, ¿ves? Son reyes maléficos, ¿ves? Aprisionarlos con grillos y a sus nobles con cadenas. Dios quiere que haya liberación. Ya hemos mencionado también muchos textos a través de la palabra, ¿ves? Marcos 16, 17, Lucas 10, 19, que hablan de liberación y que hablan Hechos 1:8, ¿ves? Que recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿ves? Y Dios quiere que seamos baluartes, ¿ves? Dios quiere que seamos agentes de liberación para otros. Es triste ver gente deprimida. Es triste escuchar las noticias y escuchar de tantos y tantos genocidios y masacres, Tanta gente que sacan armas para disparar a la gente, tanta gente. Una semana atrás ahí en Texas mataron a 8 o 9 personas ahí, unos días atrás. Tanto y tanto y tanto que se oye de la maldad. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos nosotros? Debemos de orar, debemos de lanzarnos ahí a este campo de guerra espiritual y debemos, por lo menos empezar con nuestra familia, empezar con los que trabajan con nosotros, o empezar con nuestros vecindarios o en nuestras iglesias. Pero Dios quiere que haya liberación y Dios tampoco quiere que ninguna alma perezca. ¿Verdad que está en la Biblia? ¿Verdad que sí? Tenemos que entonces tener ese deseo o esa ansia de poder rescatar a otros que están atados, que nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que tenemos la llave. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Dios quiere hacernos libres. Dios no quiere que estemos en yugo de esclavitud. Lo mismo. Gálatas 5:1 lo puede conectar con Salmo 149, verso 8. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios no quiere que nadie esté en esclavitud. Pero si hay esclavitud dentro de la iglesia, ¿qué libertad le vamos a dar al que está en el mundo? ¿Verdad que sí? Dios quiere que haya libertad en Cristo, y que no estemos sujetos al yugo de esclavitud, yugo de pecado, yugo de esclavitud, yugos de enfermedad por largos años, yugos de depresión, yugos de tantas y tantas cosas que atormentan la iglesia. Ese texto de Gálatas 5:1 es para ahora, ¿ves? Tenemos que estar libres, ¿ves? Pero para estar libres, pues tenemos que conocer la verdad. Juan 8:32, la verdad no va a ser libre, ¿verdad? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Entonces, por eso es que es bueno escuchar, por eso es que es bueno leer. Dele a like, suscríbase al canal, ¿ves? Que lo que queremos es que se propague el evangelio, ¿ves? No estamos tras los números, ¿ves? Pero queremos que se propague el evangelio, esta palabra que enseñamos, ¿ves? Para así socorrer a todo el que esté dispuesto a ir, familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, recomienda el video a sus seres queridos, a sus amigos, y eso pues expande y eso desarrolla el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Santo. Amén. Ok. Un texto que hemos citado en casi todas las charlas porque aplica a todos, 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto lo hemos mencionado tantas veces, pero este verso es súper importante. Para vencer al enemigo hay que conocerlo. Para vencer al enemigo hay que conocerlo. Jesús hablaba del diablo, ¿verdad que sí? No es que vamos a adorar al diablo, no es que le vamos a dar más gloria a él, no, jamás. Pero hay que conocer las artimañas del enemigo para que no gane ventaja sobre nosotros, según 2 Corintios 2:11. Por eso es que estos estudios pues los subimos
y los procesamos para así alertar a la gente y advertir sobre la guerra espiritual y así edificarnos y aplicar lo que Dios nos ha enseñado. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Lucas 11:24. Una cosa bien importante cuando hay liberación, un secreto o una premisa es darle seguimiento a la persona. Darle seguimiento a la persona. Aquí hay que animar a la gente a que sigan viniendo a la iglesia, que sigan leyendo la palabra en sus hogares, a que oren en sus hogares, pero mucha gente se les ministra liberación, hacen profesión de fe y después no vuelven a la iglesia, después no se olvidan del Señor. Entonces es triste porque entonces el estado postrero viene a ser peor que el primero. Eso está en la Biblia, ¿eh? Entonces, entre los espíritus, 7 peores, y van a encontrar la casa adornada y barrida, ¿ves? Porque la persona se descuidó, es bueno instar la gente a que perseveren, es bueno instar la gente a que lean, es bueno instar la gente a que se congreguen, es bueno instar la gente a que oren en sus hogares, es bueno instar la gente a que escuchen predicaciones, por la televisión, por las redes, en el celular, como sea, ¿ves? Pero si la persona no hace lo que le corresponde, pues se le puede hacer difícil, ¿ves? Por eso que lamentablemente vemos tanta gente descarriado, vemos tanta gente pues que los trabajamos, no los ganamos y después pues se le parte el corazón a uno verlos después en los vicios, verlos encarcelados o verlos en contratiempos, en problemas, en depresiones, porque no perseveraron, ¿ves? Pero eso es una verdad grande que se encuentra en Lucas 11:24. Sí, hay ministración, si se le hace guerra espiritual a una persona y es liberada, la persona acepta al Señor. Si esa persona no persevera y no sigue buscando de Dios, van a volver otros espíritus peores porque van a encontrar la casa adornada y barrida. Entonces el postrer estado de esa persona va a ser peor y eso es triste. Eso es bien triste. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey escudriñarlo. Hay una situación, hay un problema, hay un enigma, hay una situación difícil, pues, ¿cómo se puede trabajar con esa situación? ¿Nos rendimos o bregamos con la situación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué trasfondo hay tras ese problema? Pero no debemos colgar los guantes, no podemos salir huyendo del problema, pero gloria de Dios es encubrir un asunto. Quizás no siempre Dios diga por qué las cosas pasan. Quizás no siempre Dios diga por qué las cosas pasan, pero honra del rey es escudriñarlo. Proverbios 25:2. ¿Cómo podemos ayudar a la persona? Terminó el programa, después volvió, recayó. En el hogar hay peleas, en el hogar hay drogas, en el hogar hay armas. La persona lleva 3 semanas viviendo en el carro, ¿entiendes? Los niños están peleando en la escuela porque el papá está preso. Entonces, ¿cómo escudriñamos todas esas situaciones? ¿Cómo ayudamos a esa familia? ¿Cómo ayudamos a ese hombre? ¿Cómo ayudamos a esa mujer? ¿Cómo ayudamos a los familiares? ¿Hay alguien en la familia que pueda escuchar, que sea cristiano, que sea un punto de contacto para entonces uno meterse por ahí? ¿Están ellos dispuestos a que se les visite para alguna sesión o en una charla de terapia espiritual? Ellos están dispuestos a escuchar por lo menos un mensaje. ¿Ves? Pero toda situación, toda crisis, todo es bueno, es honra del rey escudriñar. Nosotros somos reyes y sacerdotes, ¿verdad que sí? Tenemos que pues sacar la cara, o tenemos que pues compartir ayuda con ellos, o darle ánimo, darle un número, o darle el nombre de alguna persona que pueda socorrerlo, ¿ves? Pero si hay alguna situación es porque podemos bregar con ella, porque también la Biblia dice que Dios no nos va a dar a nosotros un yugo que no podamos
cargar. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? So, es un desafío para la iglesia, ¿ves? Escudriñar qué aplicación, qué solución, qué método, qué trabajo se puede hacer con X o Y situación para así ayudar a la gente. ¿Ok? Pero la solución está en la iglesia. Ya hemos dicho anteriormente que la ciencia quizá falle porque la ciencia no está por encima de Dios. La medicina quizá falle porque la medicina no está por encima de Dios. La psicología falla, ¿okay? Porque la psicología no está por encima de Dios. Y mencionamos a los psiquiatras, que los psiquiatras no son dioses. ¿Ves? La solución está en la iglesia, porque nosotros somos la sal del mundo. Nosotros tenemos al Señor. La palabra es lo que está por encima de todo. Ya lo mencionamos eso en el Salmo 138 y verso 2, que la palabra está por encima de todas las cosas. Entonces a veces uno como cristiano, uno mete la cabeza en la arena, como hace el avestruz, que se la entiendan. Ellos allá estaban en la iglesia y se descajearon. No, ellos no son cristianos. A veces uno usa excusas baratas para no socorrer a nadie, pero, deberíamos hacer algo, o deberíamos por lo menos mandarle un link, mandarle a ellos un lazo, mandarle un mensaje, mandarle un número, exhortarlos. Y es verdad también que depende de ellos también, sí, pero pues tenemos pues que levantar bandera y tenemos que sacar la cara por el evangelio, sacar la cara por la humanidad, porque Dios no quiere que nadie perezca, como ya dijimos unos minutos atrás. ¿Ves? Nosotros somos la sal del mundo y nosotros somos los que tenemos la verdad, ¿ok? Nosotros tenemos la verdad. Gloria a Dios. Ahí en Mateo 13 se menciona la palabra del sembrador, ¿verdad? Dice que se sembró una semilla, entonces dice que vienen las aves y se comen la semilla. Esas aves representan demonios, ¿ok? Entonces refiere a semillas que fueron plantadas en los cristianos, pero lamentablemente las aves se las comieron. Las aves, los afanes, las cosas, los quehaceres, ¿no? Entonces después esa semilla no germina porque los afanes ahogaron esa semilla, ¿eh? Entonces si la persona a la misma vez también se descuida, si la persona dejó que las aves se comieran esa semilla, pues entonces fue en ese momento la persona la que pues, se descuidó. Uno hizo lo mejor por ayudarlo, uno hizo lo mejor por traerlo a la iglesia, uno hizo lo mejor por darle un libro, darle un texto, visitarlo, pero como yo dije ahorita también, hay una parte que le corresponde a la persona misma, ¿ves? Los líderes no lo pueden hacer todo por la persona, ¿ves? La persona tiene que hacer algo también de su parte. Y pues a veces, pues ya como a veces hay familiares que quieren hacerlo todo por la oveja negra, que es parte de la familia, o a veces en el programa, a veces pasa eso, a veces la cárcel quiere hacerlo todo por el confinado. Entonces el confinado no trabaja, no paga bill y no hace nada, entonces se está creando ahí un mal problema, ahí hay un mal ejemplo, Pero los programas o la cárcel o los centros de rehabilitación no lo pueden hacer todo por la persona. La persona tiene que hacer algo por su cuenta. Tiene que trabajar, tiene que ser responsable, tiene que estar a tiempo en el trabajo, tiene que cambiar el vocabulario, tiene que renovar la licencia que la perdió, se la quitaron cuando lo cogieron vendiendo drogas o lo que sea. Hay una parte que le corresponde a la persona. Uno siempre los anima, uno siempre los ayuda, pero uno no lo puede hacer todo por la persona. ¿Entiendes? ¿Verdad que es así? Porque también la Biblia lo dice, que no trabaje, que no coma también. También dice, apártense de vosotros toda maledicencia, ira, no. Otra cosa que le enseñamos ahí en el programa es que tienen que cambiar el lenguaje. Habla bien, muchachos, deja de hablar mal de la gente, deja de hablar perversidades. No hables este lenguaje obsceno y vulgar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ya mencionamos eso. Pues todas esas cosas se enseñan a ellos, Pero hay una parte que le corresponde a la persona, y pues si la persona se descuida, pues entonces pues lo único que entonces uno puede hacer es mantener la puerta abierta. Pues cuando choques con el fondo me avisas, o aquí estamos, las puertas siempre están abiertas, pero hay gente que es difícil cargarlo porque se descarrían, y es como el famoso refrán del caballo: yo puedo llevar el caballo al río, pero está de él que baje el cuello y beba.
¿Verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por esa parábola del sembrador que está ahí en Mateo 13, ahí hay muchos secretos de liberación ahí. Pues eso a la persona hay que exhortarlo a que esa palabra que se siembra ahí, que no se la coman las aves, que representa problemas, quehaceres, crisis, cosas así. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. No podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos. Ananías y Zafira se descuidaron y Satanás llenó el corazón de ellos. Eso está ahí en Hechos 5:3, que lo mencionamos en la última clase también. El último taller, el último foro que teníamos. Dentro de la iglesia, en Hechos 5, Ananías y Zafira, Pedro los regañó y les dijo: ¿por qué Satanás entró en tu corazón para que mintiera al Espíritu Santo? Eran cristianos y diezmaban y ofrendaban todas esas cosas y quedaron fulminados dentro de la iglesia. Y esos días ya llegaron aquí, los días de Ananías y Zafira llegaron. No van a llegar, ya llegaron. Por eso es que hay ministros muriendo en los altares también. Gloria a Dios. Ministros muriendo en los altares. O tenemos que andar derechitos, tenemos que estar en paz con todo el mundo, tenemos que estar en paz con el Señor. No tronchar los altares, ¿no? Tenemos que pedirle al Señor misericordia, reclamar la sangre de Jesucristo. Pero Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Eso está muy claro en la palabra. Pero para mantener los secretos de la liberación tenemos que coger las cosas en serio. Tenemos que apretarnos más las correitas, ¿no? Tenemos que buscar más de Dios. No estamos en tiempos para distraernos. Sí, no es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de perder el tiempo. Estamos muy cerca de la venida del Señor. ¿Quién se imaginaba uno que iba a llegar al 2023? ¿Verdad? Cuando yo me convertí para allá, para los 70, por allá, yo no creía que íbamos a llegar al 2000. Llegó el 2000, llegó el 2010, llegó el 2020, estamos en el 2023 ya. Pero para ese tiempo, por los 70, nadie creía que iba a llegar el año 2000. Y llegó y ya pasaron 23 años después del 2000. Wow, pero no es tiempo de perder el tiempo y tenemos que trabajar mientras el día dure. No podemos dejar que ningún afán, que ninguna noticia, ningún temor, ninguna plaga, que nada nos saque del Evangelio. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. A veces hay que orar más de una vez para que haya victoria. Jesús mismo en una ocasión tuvo que orar 2 veces. ¿Se acuerdan? El hombre aquel que tenía la vista mala y que veía los árboles ahí borroso y qué sé yo qué más, algo así. Entonces después oró otra vez y después veía bien. A veces es prudente orar 2 veces o 3, orar más de una vez. Casi siempre oramos una vez y se nos olvida que esta técnica pues también es bíblica, orar 2 veces o 3. Elías fue uno que oró 7 veces para que llegara la bonanza, llegara la lluvia, allá en el libro de los Reyes o en las crónicas por allá. La que se hizo a veces, pues es bueno orar 2 veces y pues se ata y se desata y se puede ver la bonanza económica cuando uno ora una segunda o una tercera vez. All right. Gloria a Dios. Eso está en Marcos 8. En Marcos 8, ahí fue cuando Jesús oró 2 veces por el hombre que estaba ciego y recibió la vista completa. Con la primera oración veía medio borroso, después oró otra vez y veía bien la segunda vez. Gloria a Dios. Amén. La liberación de la gente no es una confrontación con demonios, sino una confrontación con la verdad. Este hombre aquí, este autor dice que yo creo que es una verdad bien grande. La liberación no necesariamente es confrontar a los demonios, sino confrontar a la gente con la verdad. Si la persona puede mantener la verdad, si la persona puede mantener el evangelio en su corazón, si la persona deja las mentiras, pues ya la persona no hay que ministrarle tanto porque la persona está ayudándose él mismo, ¿verdad? La liberación no necesariamente es una confrontación de demonios,
sino una confrontación con la verdad. ¿Por qué hay gente que están atados por años y años y años? Porque no saben cómo salir de esas ataduras o no saben que están atados. Entonces el pueblo perece por falta de conocimiento, como ese Oseas 4:6, por ahí, ¿verdad que sí? Si se le enseña la verdad a la persona puede empujarse ella misma y puede también ejercitar liberación propia, lo cual es una belleza también. Así la persona no siempre tiene que depender del pastor o del ministro, porque entonces ella misma puede encarrilarse y crecer por su cuenta. Y eso es una belleza. Es una belleza cuando el ministrado pone de su parte, ora, ayuna, dice la verdad. Entonces la liberación se hace mucho más fácil, porque entonces el ministro no tiene que hacerlo todo por él. ¿Verdad que es así? Amén. Eso es bien bonito. Eso es una verdad bien bonita. ¿Ves? La liberación no siempre es una confrontación con los demonios, sino una confrontación con la verdad. Por eso es que si conocemos la palabra, si nos alimentamos con la palabra, si tenemos la verdad en nuestros corazones, pues se nos hace más fácil alcanzar la victoria y se nos hace más fácil crecer y se nos hace más fácil pues sacar del error al que se tropiece con nosotros. ¿Ves? Tenemos familiares, amigos, clientes en todo lugar, que hay gente con los que nos tropezamos, a veces en el mercado, en las tiendas, gente nos preguntan cosas y ahí en el momento uno tiene que tener una respuesta ahí. A veces uno tiene que saber rápido ahí, uno no puede decir, déjame llamar a Feu, déjame llamar a Carlos, a ver qué me dice. No, ahí tú tienes que saber qué decirle eso. Santo. ¿La que sí? Sí, amén. Por eso es que es bueno conocer la palabra para presentar defensa, como decía Pablo, para presentar defensa del evangelio. Nos tropezamos con un musulmán o con un saltero o con un gótico o con un wicano o con un hindú, pues ahí hablarle la palabra ahí sin temor ninguno, ¿no? Tropezamos con un testigo de Jehová, ¿no? Los sábados por la mañana cuando tocan en la puerta de uno, o con los mormones, no hay que tenerle miedo a ellos, porque nosotros tenemos la verdad. Ellos son los que tienen que tener miedo de nosotros. Aleluya. ¿No? Hemos conocido cristianos que no se atreven a hablar con los mormones ni con los testigos de Jehová porque no saben, pero no, hable con ellos, son almas de salvación también. Y no, yo hablo con ellos, mormones o testigos de Jehová, hablo con ellos en la puerta y siempre terminan cogiendo, no, we cannot argue with you. No podemos discutir contigo, no podemos discutir, está bien. Santo Dios del cielo. Pero goza uno, amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Por qué Dios le delegó a Ezequiel que inspeccionara el templo? Según Ezequiel 44:5. Si usted lee el capítulo 44 y el verso 5 de Ezequiel, Dios le delegó a que inspeccionara el templo cuidadosamente. ¿Y qué quiere decir eso? Tenemos que examinar nosotros mismos, tenemos que velar qué hacemos, ¿no? Cómo hablamos, dónde nos metemos, ¿no? Cómo usamos el tiempo, ¿no? El templo es el cuerpo del Espíritu Santo, entonces tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad que sí? Somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad que sí? Entonces tenemos que inspeccionarnos nosotros mismos. Y dijimos también anteriormente que si no nos confrontamos nosotros mismos, Dios va a usar a alguien para que nos ale las orejas y lo más probable es que no nos guste, porque ahora no se puede confrontar a nadie, ¿verdad que sí? Entonces si yo mismo me confronto yo mismo y yo mismo caigo en tiempo, pues entonces Dios no tiene que mandar a nadie a que me regañe a mí. Y así, eso es una belleza, ¿ves? Pero a veces no lo hacemos, no le escuchamos al Señor, Dios envía un siervo, nos confronta, entonces le hacemos la queja al hermano porque fue Dios el que lo mandó a él a confrontarnos a nosotros. Gloria a Dios. Pero tenemos que ser mansos, tenemos que ser humildes, tenemos que ser plácidos, tenemos que ser consecuentes, y aceptar los regaños de Dios. Pero hoy día es difícil llamarle la atención a alguien porque agajan el bate y vengan a tirarle a uno pero chicos, tú arreglas lo tuyo, yo arreglo lo mío, vamos ahí, y hierro con hierro se usan, como dicen los proverbios. Amén. Pero ahí
en ese capítulo 44, verso 5 de Ezequiel, Dios le delegó a él que inspeccionara el templo cuidadosamente. ¿Ves? ¿Cómo está nuestro pensar? ¿Cómo está nuestro caminar? El tiempo libre, ¿cómo lo invertimos? Sacrificamos la carne, okay, cómo manejamos la gente o los que trabajan con nosotros en el trabajo, cómo nos manejamos en la calle, cómo nos manejamos en las tiendas, en el vecindario, manejando todo, okay, todo. Okay. Una liberación efectiva envuelve discernimiento de espíritus y envuelve sabiduría para manejar la misma liberación. ¿Ves? Saber qué espíritus son los que están operando tras esa liberación, qué espíritus controlan a la persona, y sabiduría, qué Dios quiere que se haga en esa administración. Amén. Gloria a Dios. Lo que se ata en el cielo es atado en la tierra. Lo que se desata en la tierra es desatado también en el cielo. Mateo 18. Tenemos ese poder, tenemos esa autoridad. Muchas veces desestimamos la autoridad que Dios nos ha dado. Muchas veces desestimamos la autoridad que Dios nos ha dado. Es cuestión pues de ejercitarla, es cuestión de caminar por fe, es cuestión de santificarnos más, es cuestión de hablar la palabra, es cuestión de sacar cualquier raíz escondida que haya en nosotros que no le agrade al Señor, y vamos a ver mejores resultados si le creemos a Dios. Amén. Es bueno creerle a Dios y es bueno ver proezas hechas cuando trabajamos con la gente. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si la persona ministrada pone de su parte y ella misma, la misma persona, ata y desata lo debido, entonces las liberaciones no se tardarían horas o días, sino durarían mucho menos tiempo. ¿Ves? ¿Ok? Si la misma persona a la que uno va a ministrar, si ellos ponen de su parte, ¿ves? Dicen la verdad, si ellos mismos se llenan de la palabra, ellos mismos oran y ayudan, entonces cuando llega el ministro, llega el pastor, pues esa liberación se va a hacer mucho más fácil, porque ya la persona ha hecho una brecha a favor de la liberación. Santo. Eso trabaja mucho, y una cosa que se hace también es el uso de cuestionarios. A veces si se va a ministrar a alguien en un día o en una semana o dentro de un mes, uno puede preparar a la persona. Pues mira, aquí hay un cuestionario de liberación, aquí hay 50 preguntas, contesta esto y me lo envía. Entonces así el ministro o el consejero puede entonces dar con el blanco mejor que ir a reprender a lo loco. ¿Entiendes? Pero hay muchos ministros que usan cuestionarios o usan bosquejos de liberación, y eso ayuda mucho. Es como hacen los médicos cuando uno consulta con un médico nuevo, pues le dan a uno un cuestionario de 20, 25, 50, porque tus papás tenían diabetes y pasaban de esto, de lo otro. Entonces eso les da a ellos unas señales o unas ideas de qué trasfondo médico tiene la persona. Espiritualmente es lo mismo también así. Uno puede enviarle cuestionarios a la gente y preguntarle cosas. Tú has jugado el Ouija board, tú juegas las cartas tarot, algún tío tuyo te violó, ¿cómo fue tu juventud? ¿En qué trabajaba tu papá? Todo eso ayuda mucho. Entonces cuando ya uno conoce qué trasfondo tiene la persona, pues entonces uno puede ir más a la segura. ¿Ves? Pero es así, ¿ves? Está de la persona que complete el cuestionario, que diga la verdad en el cuestionario. Entonces uno mantiene una confidencialidad con la persona, entonces uno le ministra ahí más a la segura, ¿ves? Pero una área que es grave o que es bien delicada son gente que han sido víctimas de abuso sexual, mujeres o hombres que han sido violados o que han sido molestados como niños. Eso es un trauma grave, y ahí no llega la medicina, ahí no llega la psiquiatría, ahí no llega la hipnosis. Todo eso, la única
esperanza es el evangelio. ¿Okay? Ahí no llega la Prozac, no llega ahí, el litio no llega ahí, el Seroquel no llega ahí, todas estas medicinas psicotrópicas no llegan allá. Eso no llega allá, solo la única y la mejor terapia para las víctimas de abuso sexual es la palabra, pero la persona tiene que hacer un esfuerzo grande y la persona tiene que estar dispuesta a ser trabajada, y una hora de terapia o una hora de liberación quizás no lo haga. Entonces muchas veces hay que fijar una serie de sesiones. ¿Ves? Pueden fijarse por lo menos, no sé, un mes o 2 meses y tener ahí 5, 6, 8 terapias o sesiones hasta que el Espíritu Santo diga que ya la persona está totalmente liberada. Entonces la persona puede entonces coger por su cuenta, ¿ves? Pero hay muchas liberaciones que se cogen semanas o meses, y hay gente que está cogiendo terapia por años también, so, eso es así, ¿ves? Pero pues si hay progreso, pues, y si la persona puede anclarse en la palabra, eso es una belleza, eso es formidable, ¿ves? Eso es una ventaja grande si la persona le cree a Dios, y si la persona alaba, y si la persona apoya al ministro también, porque otra cosa que hay, que cuando se ministra liberación, mucha gente se resiste, ¿ves? Mucha gente corre, mucha gente atacan al ministro, mucha gente habla malo, mucha gente se quitan la ropa, hay tantas cosas que hace la gente cuando son ministrados, gritan, rompen, vuelcan las sillas, qué sé yo, que más rompen las ventanas, y hay tantas cosas que a veces suceden. Entonces uno tiene que tener todo eso en mente, entonces uno tiene que tener un grupo de apoyo, y uno tiene que tener medidas de seguridad, y uno tiene entonces que ministrar en un lugar donde no haya cristales, porque si se rompe un cristal y se parte la mano y hay sangre, llaman a la policía, pues se forma un escándalo y tantas cosas, y si la gente grita y los vecinos no saben qué es lo que pasa y llaman a la policía, eso también forma un tumulto. So, hay muchas cosas que hay que mantener para que pues, la persona no se vuelva violenta, o la persona no ataque a nadie, o para que nadie pierda el ánimo. ¿Ves? Que también hay gente que son sarcásticos, hay gente que le gusta contar chistes, que son sarcásticos, se burlan del ministro, y ahí pues entonces hay mucha gente que no tienen la altura o no tienen la profundidad de bregar con esos casos. ¿Ves? Y pues, todo eso se da, todo eso se da, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Pero los cuestionarios y las preguntas en anticipación antes de trabajar con la persona, eso trabaja mucho, gloria a Dios. Según el cristiano usa distintas técnicas, el diablo imita eso también. El diablo también le gusta hacer muchas tácticas para confundir la gente o para propagar su agenda, pero el diablo imita todo lo de Dios. El diablo imita los dones, el diablo imita las técnicas, el diablo imita los rangos espirituales que hay de poder. El diablo todo lo imita, ¿ok? Todo. Entonces pues que siempre hay cosas nuevas también, drogas nuevas, métodos nuevos, tecnología nueva, ¿ves? Y en Isaías 43:19 dice que Dios hace las cosas nuevas, pero el enemigo también sabe eso. El enemigo siempre está inventándose cosas nuevas para engañar a la gente y mantenerlos atados. Ok, gloria a Dios. Si hay un cuarto oscuro, ¿qué hacemos? ¿Tratamos de sacar las tinieblas o prendemos la bombilla? Si hay un cuarto oscuro, uno lo que tiene que hacer es prender la bombilla, ¿ves? La luz disipa las tinieblas, ¿ves? Entonces la liberación no es una lucha contra las tinieblas, sino que la liberación es un evento donde se prende la bombilla de la verdad para que la verdad del evangelio alumbre y disipe las tinieblas dentro de la persona. Interesante, ¿verdad que sí? Santo Dios. Si se apagan ahora mismo todas las luces aquí, uno no puede echar las tinieblas afuera. Uno lo que tiene que hacer es prender el switch, prender el interruptor, y ahí la luz disipa las tinieblas. Entonces, en el ámbito de la liberación, eso es lo que hay que poner la luz del evangelio en la mente de la persona, ¿ves? Para que la persona misma pueda alumbrar su futuro, alumbrar su horizonte y seguir hacia adelante.
si el hierro se embota y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. ¿Verdad que sí? Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Eclesiastés 10:10. Santo. Eclesiastés 10:10. Si se embotara el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir más fuerza. Pero, ahí está el contraste, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Por eso que nosotros decimos que más vale maña que fuerza. Más vale maña que fuerza. La sabiduría es provechosa para dirigir. Por eso que es bueno saber qué es lo que Dios quiere que se haga cuando trabajamos con alguien o cuando impartimos liberación, ¿okay? O cuando chequeamos los secretos. ¿Qué secretos hay para qué es lo que Dios quiere? Cómo se hagan los eventos, cómo se hagan los pasos para dejar a alguien libre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir ese término de derechos legales? ¿Verdad? Ese término se usa mucho en el campo de la liberación. Si los demonios, si los espíritus tienen derechos legales, quiere decir que la persona hizo algo conscientemente o inconscientemente que le dio lugar al enemigo. Entonces ese derecho legal hay que erradicarlo o hay que renunciarlo para que entonces la persona se arrepienta, entonces el enemigo no tenga lugar o no tenga albergue dentro de la mente o del corazón de la persona, ¿ves? Pero ese término se usa mucho dentro del ámbito de la liberación. ¿Qué derechos legales puede tener el enemigo para controlar a alguien? Si ese derecho legal se oblitera o se cancela o se quema o se destruye, entonces ya va a ser más fácil para impartir liberación a la persona. Entonces la persona tiene que reconocerlo. La persona tiene que reconocer que hizo alguna maldad, tiene que confesar ese pecado y así entonces el enemigo pierde terreno, pierde fuerza y va a ser más fácil impartir liberación entonces a la persona, porque toda la persona reconoce que lo hizo mal y se arrepintió y reclamó la palabra, aceptó a Jesucristo en su corazón, reclamó la sangre, entonces ya ahí el demonio no puede quedarse ahí, porque fue rota la escritura que el diablo tenía para quedarse en ese corazón o en esa mente. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amarguras no deben de existir en el corazón del cristiano. Amarguras, raíces de resentimiento. En inglés le dicen bitterness o grudges. Así se le llaman en inglés, pero ninguna raíz de amargura, ninguna raíz de rabia debe de existir en el corazón del cristiano, porque eso le abre las puertas al enemigo y eso le da entonces derechos legales al enemigo. La rabia es un gatillo grande, ¿ves? Tenemos que tener amor, tenemos que tener paz en nuestros corazones, pero no deben de haber amargura, porque las amarguras contaminan a los demás. Efesios 4:31 y Hebreos 12:15. No debe de haber raíces de amargura, porque eso va a contaminar a otros. ¿Ok? Entonces, pues, depende de la persona misma que acepte, el perdón de Dios, que acepte los dones del Espíritu Santo, ¿ves? Que no culpe a nadie, que mucha gente albergan raíces de resentimiento, siempre están culpando a gente, siempre están culpando a los demás y nunca aceptan los errores de ellos. Entonces, a esta gente pues se le hace difícil, porque todos están proyectándolo todo, culpando a Dios, culpando al sistema, culpando a los abuelos, culpando a yo no sé quién. Entonces, si ellos no perdonan y ellos no aceptan la gracia de Dios, esas raíces de amargura no van a dejar que la persona crezca, o que la persona reciba el Espíritu Santo, o que la persona se sane, porque también ya dijimos que hay enfermedades psicosomáticas. Tanto va a estar una persona molestándose por el abuso que le hicieron, que eso se va a tornar en una enfermedad, una úlcera, una depresión, no sé, un cáncer, lo que sea. Pero la persona no debe de albergar amarguras
ni rabia, ni cólera, ni ira, como se llame, dentro de su corazón, porque nosotros tenemos que ser pacificadores, nosotros tenemos que ser gente santa, linaje santo, ¿ok? Eso es así, amén, eso es así. Muchas veces con solamente hablar con la gente, uno se da cuenta enseguida lo amargado que están, la rabia que tienen, no perdona. Enseguida uno se da cuenta. Yo por lo menos yo me doy cuenta enseguida, pero entonces ahí cuando uno tiene que encarrilarlos a ellos en la palabra, que perdonen, que olviden, que acepten el perdón de Dios, porque si Dios nos perdonó tanto y tanto a nosotros, y un hermano no puede perdonar lo que le hizo a otro hermanito, entonces eso no es justicia. Si Dios me perdonó a mí 50,000 pecados, porque yo no voy a perdonarle una falta a alguien que me la hizo a mí, ¿verdad que sí? Entonces ahí está, eso dice ahí en los evangelios. Entonces la persona que lo perdona se lo van a echar a los verdugos que representan demonios, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de aquel que le debía 10,000 talentos y que hizo que más? Entonces agajó por el cuello aquel que le debía 2 chavitos o algo así, págame lo que me debe, y otro, no, dame tiempo y no quiso que se más, ¿verdad que sí? Entonces aquel siervo malo fue entregado a los verdugos porque no quiso perdonar la pequeña deuda que tenía uno cuando a él le habían perdonado los millones que le debían. ¿Verdad que sí? Algo así, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. A veces hay espíritus que son tan y tan contumaces y tan malos que a veces hasta entran en las personas sin tener ningún derecho legal. A veces pasa así. A veces hay algunos espíritus que son tan obstinados, tan osados, tan descarados, que entran en la persona por puro chiste. Entonces también hay que tener discernimiento en esa área. Entonces, si el demonio no tiene ningún derecho legal, entonces tiene que irse rápido bajo las órdenes de un ministro que está ungido en el nombre de Jesús. Pero a veces hay demonios descarados, hay de espíritus sinvergüenza que entran a la gente por nada, por cualquier descuido, por cualquier cosa. Entonces en esa instancia el ministro ungido se ordena que tal maldad o tal influencia salga en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús tienen que irse, ¿okay? Porque ese es el nombre sobre todo nombre, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Santo Dios. Se desmaya la gente, caen en trance, le ruedan los ojos, contorsionan la cara, gritan, ¿no? Se ponen rojos, se ponen blancos, le brillan los ojos, hablan malo, echan espumarajos por la boca. Todos esos son señales de espíritu. Todos esos son señales de espíritu, ¿ves? Hacen espectáculos, corren, tumban la silla, abofetean al ministro. Amén. Eso es así. Todo eso son influencias de espíritu. Entonces el ministro tiene que vestirse de paciencia, tiene que vestirse de santidad, tiene que vestirse de amor, porque no todo el mundo hace. Imagínense que un ministro lo escupa o que le den una bofetada. No todos se resisten, no todos aguantan. ¿Verdad que no es fácil? O que le digan malos nombres. ¿Ves? Entonces hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho amor, hay que tener mucha paciencia, o hay que tener una templanza súper divina para poder bregar con todas esas situaciones y pues ganar entonces el alma una vez sea liberada completamente. Pero la autoridad sobre los demonios ya Dios nos la dio. La autoridad sobre los demonios ya Dios nos la dio. Tenemos que apoderarnos de esa autoridad, ejercitarla y salir de la tibieza. ¿Ok? Hechos 1:8, Marcos 16:17, Lucas 10:19, Mateo 28:18, y a través de todos los evangelios, todo lo que se habla de poder y liberación de personas. ¿Ok? Ese es el evangelio de Jesucristo, ese es el evangelio de poder. ¿Ok? Ese es el evangelio que transforma. Ese es el dedo de Dios, como Jesús decía. Si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces ya el reino de Dios ha llegado. Eso lo dijo Jesús. ¿Verdad que sí? Liberación. Tenemos la autoridad. ¿Ves? Es cuestión de ejercitarla y es cuestión de verla. Gloria a Dios. ¿Por qué dice la Biblia que tenemos que ir de poder en poder?
¿Por qué dice la Biblia que tenemos que ir de gloria en gloria? ¿Por qué dice la Biblia que tenemos que ir de gracia en gracia? ¿Y por qué dice la Biblia que la victoria es de generación en generación? Eso está en la Biblia. Y la cita no se la voy a dar para que sigan motivados ahí. Pero están aquí, están ahí. Pueden buscar una concordancia o algo así, pero sí, la Biblia habla de poder en poder, la Biblia habla de gloria en gloria, la Biblia habla de gracia en gracia y la Biblia de generación en generación. La cita la tengo aquí, lo voy a hacer esperar ahí. Voy a hacer esperar ahí para que se conecten con el próximo taller y chequen los pasados también, a ver. Pero están ahí, esas citas están ahí, se las doy en la próxima, no lo voy a hacer esperar mucho. Esas citas están en la palabra. Mire lo que nos falta crecer, de poder en poder, de gracia en gracia, de gloria en gloria y de generación en generación. Wow. No deje de orar por sus hijos, no deje de orar por sus nietos, no deje de orar por sus hermanos, ¿viste? Hay gente que a veces se rinde por eso, ya me cansé de bregar con el cuñado mío, ya llevo 40 años predicándole y no, ¿viste? Esto es de generación en generación, es que el amor todo lo sufre y todo lo espera, el amor nunca deja de ser tampoco, como dice en Corintios, ¿verdad que sí? Todo lo soporta. Amén, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Una cosa que mencionamos es el seguimiento, ¿ves? Darle seguimiento a la persona es súper importante, ¿ves? Que la persona no torne atrás, porque entonces, los demonios pueden regresar con 7 peores, eso no es bueno, ¿ok? Gloria a Dios, es bueno siempre tener un toque de amistad, es bueno siempre tener un toque de acercamiento, bueno siempre tener un toque humano de estar disponible a ayudar a la gente, ¿ves? Pero tenemos aquí estas estadísticas de niños que se criaron sin padre. La inmensa mayoría de ellos pues se vuelven adictos o alcohólicos o presidiarios, y esta es la población que tenemos ahí en el programa, ¿ves? Que las estadísticas dicen que la inmensa mayoría de todos los presidiarios, cerca del 94-96% de ellos, se criaron sin padre. Cuando tenían 3, 5, 7 años, los papás se divorciaron, entonces llegó un padrastro, llegó yo no sé quién, y no hubo amor, ¿ves? Pero es una estadística alarmante, ¿ves? Que un alto índice de presidiarios que a la misma vez son adictos y alcohólicos, porque el 84% de todos los presidiarios son alcohólicos o adictos, o van hacia ese rumbo por ahí, ¿ves? Entonces, la inmensa mayoría de ellos se criaron sin un padre, ¿ves? Entonces, al no haber supervisión, entonces no pueden relacionarse con el otro padre tampoco. Se relacionaron con un padre terrenal y a la misma vez entonces no pueden relacionarse con el padre espiritual tampoco. Por eso que esta era la población con la que trabajamos, adictos y presidiarios, pues se le hace tan difícil aplicar las verdades bíblicas, ¿ves? Le enseñan muchas veces a uno palabras, pero no pueden aplicarlas, ¿ves? Porque recaen una vez salen del programa. Pero Dios los bendiga y pues siempre tenemos que tener esperanza y siempre tenemos que tener pues el tacto para trabajarlos mientras estén vivos y mientras regresen al precinto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La ignorancia es el archienemigo de la liberación. La ignorancia es el enemigo número 1 de la liberación. Ya lo dijimos. La verdad es lo que hace libre a la persona. Si lindo es liberar a alguien en media hora, en una hora o en un día de retiro o en un día de ayuno, si lindo es liberar a alguien, más lindo es que esa persona se mantenga libre en la próxima semana o en el próximo mes o por los próximos 3 años. Es más difícil entonces el seguimiento que sigue, porque después que la persona es liberada, después que la persona acepta a Jesucristo, ahí es cuando entonces empieza lo bueno, el caminar cristiano. Entonces el diablo no se queda cruzado de brazos tampoco. Si el diablo tenía a alguien en sus garras,
pues el diablo va a tratar de sonsacarlo de nuevo, a la maldad de nuevo. Entonces ahí cuando la familia, ahí cuando la misma persona, ahí cuando la iglesia, entonces tiene que darle seguimiento a la persona. Ese secreto es importante para que la persona no recaiga, para que la persona no se desanime, para que la persona no le dé lugar al diablo. Lo dice la palabra, no dé lugar al diablo, ¿no? Santo Dios. Sí, Santiago 4:3 por ahí. Así es. Gloria a Dios. Pero el seguimiento que se le da a la persona, eso es aún más importante que la liberación misma. ¿Okay? Y por eso es que lamentablemente vemos tanta gente que reciben al Señor y no hacen profesión de fe y después uno no lo ve jamás. Qué triste, ¿no? Qué triste, ¿no? Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Eso está en Ezequiel también. Ezequiel 43, 10 y 11. Habíamos mencionado ahorita Ezequiel 44, donde Dios le dijo que tomara carta en el asunto sobre el templo. Lo mismo más o menos aquí, ¿ves? La gente debe de avergonzarse de sus pecados y midan el diseño de la casa de Israel. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo están nuestras conductas? ¿Cómo están nuestras decisiones? ¿Ves? Hay que ser detallado. ¿Cómo invertimos el tiempo? ¿Qué hacemos? Leemos la Biblia a diario, meditamos en el Señor, escuchamos la palabra. ¿Qué hacemos? Todo eso Dios lo demanda de nosotros, ¿verdad? Todo eso Dios lo demanda de nosotros. Medir el diseño de la casa de nosotros. Somos casa de Dios. Nosotros somos casa de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Ore la palabra. Ore la palabra. Ya leímos ahí en Isaías 55 que la palabra del Señor no retorna atrás vacía. ¿Verdad que sí? La palabra no retorna atrás vacía. So, vamos a citarla, vamos a hablarla, o vamos a citar un salmo completo hasta que llegue la victoria. Si hablásemos y orásemos la palabra más, tendríamos más resultados también. ¿Verdad que sí? Pero es la palabra la que no retorna atrás vacía. Eso es la palabra lo que cambia, es la palabra lo que rompe los portillos, es la palabra el martillo, que rompe las piedras, como dice ahí en Jeremías 23. ¿Verdad que sí? Es fuego, la palabra es como fuego, es bonito, ¿ves? Que cuando haya administración, que cuando haya liberación o que cuando haya consejería, que se cite la palabra, porque es la palabra la que no retorna atrás vacía, es la palabra la que convence, ¿no? De pecado, de justicia, de juicio. ¿Sí? Y la misma palabra es Jesucristo. Juan 1:1 y Juan 1:14. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. De cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ya mencionamos eso ya en Mateo 18:18. Y dijimos también que la liberación es un confrontamiento con las tinieblas. Es aplicar la verdad. La liberación no es otra cosa sino un intercambio de palabras. Por eso es que cuando la gente se libera, se les exhorta a que digan esto, que renuncien a lo otro, porque renunciar a algo o decir algo bíblico es lo que los lleva al otro lado. Gloria a Dios, ¿ves? Pero usar las palabras apropiadas en la liberación es lo que hace la diferencia. Usar las palabras correctas en la liberación es lo que hace la diferencia. Por eso es que tenemos que saber la palabra. Por eso es que tenemos que saber cómo guiar a las personas a que renuncien a lo malo. Y está de la persona decir algo bíblico, decir una renuncia a lo malo, al pecado, a lo pecaminoso. Y así entonces se tronchan los derechos legales que tenga el enemigo en ese corazón y la persona es libre. Gloria a Dios. Amén.
Gloria a Dios. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. La vida y la muerte están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Por eso siempre se exhorta a la persona que hable también la palabra, a que la persona hable confesión, a que la persona acepte a Jesucristo, a que la persona acepte la sangre, a que la persona renuncie a X o Y pecados. Cuando la persona lo dice, eso destruye el poder del enemigo en él o en ella. Eso es poderoso y eso es súper eficiente. ¿Ves? La vida y la muerte están en poder de la lengua. Proverbios 18:21. Santo Dios. Gloria a Dios. Eso es un secreto un secreto o una verdad. ¿No? Titulamos esta charla Los secretos, pero si están en la Biblia, quizás no sean secretos, porque muchos de nosotros lo sabemos. Están en la Biblia ahí, ¿verdad que sí? Están en la Biblia ahí. Quizás o no los conocemos, o se nos olvidan, o no los aplicamos, pero están en la Biblia. En un sentido quizás no sean secretos, pero mucha gente no sabe esto. Entonces para ellos sí son secretos. ¿Entiendes? Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Seguimos, terminamos, ya lo dejamos ahí. Gloria a Dios. A ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Te diga. Gloria a Dios. Cuando se agote la batería. Seguimos, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, amén. Las palabras, sí. Las palabras son súper importantes. Hay gente que se echan la soga al cuello con lo que dicen. Hay gente que se echan la soga al... No bromee con la muerte. No bromee con el diablo. No bromee con la maldad. Santo. ¿No? Ya hemos mencionado el ejemplo de los presidiarios con los que trabajamos. Ese polvo te va a dominar a ti. Esa aguja